Buenos días, alumnos. Como tal vez deben saber, existe una posibilidad de que sigamos con las clases virtuales. Ya saben, tienen que echarle ganas para no quedarse atrás, tienen que estudiar de verdad. Así que ahora el segundo módulo virtual es el siguiente tema: problemas de convivencia en el Perú. Vamos a expresar lo que son los problemas y la convivencia, todo referido a la zona geográfica que conocemos como Perú, nuestro país. Nos vamos a centrar en él. La convivencia significa paz, paz con los demás, es la armonía, es el orden, es el progreso. Esto significa que con el paso del tiempo, cuando aparecen las grandes sociedades, estas se rigen por el orden. Los grupos de personas comienzan a trabajar, a funcionar en el provecho de todos. Vivir en paz con los demás. ¿Qué significa esto? Que no podemos poner a un grupo por encima de otro. Con el paso del tiempo, la convivencia se hace más complicada, pues cada vez se integran más personas y más personas a la sociedad, el Estado. Esto es un problema cuando comienzan a aparecer demasiadas diferencias, ya que el ser humano, por naturaleza, es violento, y para ser violento necesita reconocer a los suyos y a sus enemigos. En otras palabras, la convivencia es vivir en paz con los demás, en armonía, progreso y orden. Pero ¿qué es una problemática social? ¿Qué es ese problema que puede tener una sociedad? Está dentro de los siguientes campos, que son la religión, la etnia, el sexo, la clase social. ¿Esto qué significa? Cuando se crea una sociedad, esta tiene diferentes valores, criterios, para observar y ver al prójimo. Dentro de estos criterios existen los conflictos, esos problemas de los que estamos hablando. Por ejemplo, en la religión, cuando dos grupos religiosos entraban en contacto, usualmente un dios tenía que vencer al otro. Con el paso del tiempo, continúa habiendo tensión religiosa en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Jerusalén, donde conviven las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, y esa tensión siempre es palpable, es severa, es crítica. Otros problemas son de etnia, o sea, de los grupos culturales. Ejemplos son cuando durante la Guerra del Pacífico los chilenos comenzaron a arrasar el norte peruano, los chinos en condición de esclavitud se levantaron y quemaron las haciendas peruanas, porque para ellos nosotros éramos esclavistas. Otros problemas, por ejemplo, de etnia, es cuando un grupo, por ejemplo, en Haití, hubo una rebelión o independencia, los esclavos masacraron a todos los que eran de otro color, los blancos, dando un término, el haitianismo, que era el miedo de los blancos de que los criollos, los mestizos, se levantaran de manera violenta y los masacraran. Las clases sociales. Las castas sociales
usualmente entran en conflicto por la diferencia económica. Las crisis económicas dejan muy en claro cuáles son estas castas. La gente que puede vivir tranquilamente durante la pandemia y la gente que no puede salir y por eso no pueden alimentarse, ya que viven un día a la vez. Estas clases sociales existen y seguirán existiendo y son un problema porque genera el hecho de que sentimos que unos pocos son beneficiados en detrimento de la mayoría. El sexo. Con el paso del tiempo, la sexualidad ha sido un tema donde casi siempre uno de los dos sexos sale perdiendo. Usualmente la mujer, puesta siempre al control de un hombre. Estos campos es de donde surge la problemática, los problemas sociales. Cuando vemos marchas, son injusticias sociales de las clases trabajadoras. Cuando vemos marchas y grupos como lo fue el Pacuazo, por las diferencias étnicas, cuando vemos estos conflictos donde un grupo religioso intenta hacer algo y el otro viene y lo ataca, esas son las problemáticas, los puntos calientes de las situaciones sociales del día a día que llevan al hombre a atacar a otro hombre. Dos problemáticas son las que vamos a hacer hincapié en el Perú, ya que son las más importantes, las que debemos estudiar para poder superar. La corrupción. ¿Qué es la corrupción? Seguramente muchos allá en casa tienen una idea. Cuando te cobran de más, cuando te piden dinero cuando no deberían pedirte dinero, cuando un trámite, cuando un puesto innecesario surge en el proceso. La burocracia es el sistema de los papeles, folios, cuando te piden que vayas por una hoja, por otra hoja. Es necesaria por lo que deja un testamento escrito de nuestros papeleos. Cuando vas a pedir el DNI, cuando vas al seguro, todo se hace mediante papeles, en el colegio, en la universidad. Estos papeleos se supone mantienen documentos, mantienen orden en el sistema, pero también fomentan la corrupción. Mucha burocracia hace que muchos cobros indebidos surjan. ¿Quieres que sea más rápido tu trabajo? Paga. No, mira, tienes que llenar esto, esto y esto y esto, pero solo llenas esto si me pagas. La corrupción existe al hecho de la necesidad, existe por el hecho de que no podemos solamente limpiarla. Un policía detiene un auto. El auto dice, ¿qué pasó? Entonces le dice, rompió el límite de velocidad. Pero ¿cómo nos arreglamos? Y entonces vemos un caso de corrupción. La corrupción existe en varios niveles, como la explicación del policía. En la década del 2000, nuestro país se vio bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Y dentro de este sistema corrupto, donde el sistema falló, se corrompió, ya no servía para el beneficio de las personas, este sistema velaba por un sistema de amigos, un sistema de pagos, todo quedando muy en claro con los famosos Vladivideos, grabaciones para que Vladimiro Montesinos entregaba dinero a cambio de favores. El caso de la corrupción es uno de los más inquietantes en el Perú. ¿Por qué? Porque cuando se hizo una encuesta, la mayoría de peruanos ven como corruptas todas sus instituciones.
Y si no podemos confiar en las instituciones del Estado, el Estado no es funcional. Y entonces es el deber de todo peruano velar por dar solución a esto. ¿Cómo? Velando porque nosotros también participemos de ese Estado. Cuando somos parte de ese sistema y nosotros demostramos valores y criterios, podemos fomentar que eso se mantenga en otros estamentos, en otros niveles. Cuando nosotros nos detiene el policía y somos los primeros en decir, ya oficial, ¿cuánto le debo? Cuando nosotros somos los primeros en ser corruptos, el sistema está corrupto hasta la médula. Pero si nosotros, la base de toda la sociedad, el pueblo, comenzamos uno a uno a limpiar estos sistemas, ocupándolos, trabajando, demostrando que se puede, poco a poco estas esferas se van a ir limpiando. El problema que siempre decimos es la cúpula del Estado. Por ejemplo, uno de los grupos más corruptos, el Congreso, es la idea de que nosotros siempre votamos por los mismos. La Constitución se creó con el propósito de que nosotros podamos elegir nuevos. Esos no me gustaron, se eligen nuevos, tal como pasó en las elecciones congresales que tuvieron lugar. Hoy partidos que antes no tenían tanta supremacía lo ocupan. Ese es el deber que tenemos como ciudadanos. El otro gran problema del Perú es la violencia. La violencia no es solamente el homicidio, el ladrón. La violencia está en todos los niveles. Ejemplos de violencia en el Perú son trabajo infantil, situación precaria de los derechos humanos, vandalismo, problemas raciales, pobreza, hambre, analfabetismo, la salud no asegurada. ¿Por qué todo esto se engloba en violencia? Porque cuando un grupo de personas no se les entrega comida y los obliga a morir de hambre, eso es violencia. Cuando las personas están enfermas y no tienen acceso a la salud, eso es violencia. Cuando las personas no saben leer o escribir y el Estado no mueve un dedo porque eso cambie, porque él se beneficia de eso, eso es violencia. Los niveles de la violencia, desde los más altos a los más graves, porque nuestra sociedad los vive en su día a día. El trabajo infantil es ver cómo hay gente que hace que sus hijos se pongan a trabajar porque no tienen de otra y necesitan ingresos, cuando esos niños deberían de estar estudiando o jugando. Los derechos humanos, protectores de la integridad, de lo que debe ser un humano, se ven vulnerados cuando vemos esclavitud, ya sea sexual o vemos esclavitud laboral. Te pago 2 soles por 12 horas de trabajo. Ha habido casos modernos aquí en el Perú sobre eso. El vandalismo, cuando vemos un grupo vulnerable como es la juventud sumarse a grupos violentos y que el Estado no los persiga, no solamente para ponerlos en prisión, sino para meterlos en programas de reinserción social, vemos que el Estado ha fallado. La pobreza y el hambre, la incapacidad de poder alimentar a todos, o al menos crear un sistema de beneficio, el analfabetismo, la incapacidad que tenemos para poder llevar la lectura, llevar las letras, llevar conocimiento, y la salud. La violencia se da en todo nivel y es parte natural del ser humano. Es casi imposible, si no ciertamente imposible, erradicarla de nuestra naturaleza. Pero como sociedad ya hemos hecho cambios enormes a través del tiempo. Pero aún nos queda un gran camino para eso. Y eso es por medio del orden, la armonía, la educación, lo que nos lleva a un progreso. Una persona ilustrada
puede llegar a reducir los índices de violencia. Pero son los actos decisivos de la mayoría lo que lo vuelve una norma. Porque si hay un ladrón que es atrapado en un grupo, el grupo lo quiere linchar. Naturaleza humana. Un violador es golpeado, faltan personas para seguirle pegando. Por eso debemos buscar soluciones. Por eso debemos buscar resultados positivos. En resumen, los problemas de convivencia en el Perú. La convivencia es vivir en paz con los demás, todos nosotros. Ha sido difícil cada vez que la sociedad se va ampliando, nos volvemos muchos y diferentes. Buscamos la armonía, el orden, el progreso para todos, sin distinción. Porque una problemática social son los grupos vulnerables, aquellos que decimos que son diferentes. Diferente religión, sexo, etnia, clase social. Los dos problemas más grandes en el Perú son la corrupción, que es un sistema funcionando mal, un sistema que se ha corrompido por los beneficios, ya sea por tener un amigo que te pueda dar un trabajo, por el dinero que puedes cobrar. Es cuando mucha burocracia, con trámites y puestos innecesarios, hace cobros indebidos o usa abusivamente su poder. Hemos tenido ejemplos de ello en la historia del Perú. Y la violencia, que no solamente es el homicidio, la violencia en todos sus niveles y expresiones, tales como el trabajo infantil, la situación precaria de los derechos humanos, el vandalismo, los problemas raciales, la pobreza, el hambre, el analfabetismo y la salud no asegurada. Entonces, llegamos al final de la clase. Espero que puedan estudiar, espero que puedan investigar, espero que de verdad estén trabajando con su familia para poder todos juntos desarrollar estas ideas, estos conceptos. Así que espero que nos veamos la siguiente clase y que ustedes sigan estudiando en casa. Nos vemos.